noche, segunda jornada de entrevistas en el Palacio de la Moncloa. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tratando de erigirse como líder de la oposición. El de Podemos, Pablo Iglesias, con pinta de copresidente, que es lo que a él le gustaría, a pesar del enfado interno de algunos sectores de Podemos. A la espera de la constitución de la Cámara Baja y de la ronda de consultas oficiales, la del Rey, los políticos toman posiciones de cara a la formación de un gobierno, pero sin perder de vista la campaña de las autonómicas. Toda una partida de póker en la que ninguno quiere desvelar más cartas de las estrictamente necesarias, porque una declaración desafortunada o demasiado sincera puede hacerles perder votos. Lo dejó ya dicho Bismarck: el político piensa en las próximas elecciones, el estadista en la próxima generación. Este martes hemos visto un auténtico desfile de políticos. Más noticias en titulares. Albert Rivera ha ofrecido a sus senadores para aplicar el artículo 155 en la región de Cataluña. Cede sus escaños para poner en marcha este procedimiento, aunque el Partido Socialista, con mayoría absoluta en el Senado, no necesitaría a nadie más para aplicarlo. En el PP se mofan de Rivera. Para poderlo hacer, primero hay que tener un número suficiente de senadores, y creo que Ciudadanos tiene cuatro senadores, ¿no? Evidentemente, eso sí que es un chiste. Lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela, también Pablo Iglesias en las elecciones del año 2014. Carles Puigdemont lo hará en las europeas y ahora Más Madrid se suma a la tendencia. Las caras de Manuela Carmena e Íñigo Errejón serán los logos de las papeletas. Y ojo, porque la hasta ahora alcaldesa no cierra la puerta a un gobierno del Partido Socialista. Si Pepe Hernández, el candidato socialista, saca más votos o algún concejal más que ¿ustedes lo votarían? ¿En ese caso se quedaría usted? Sin duda que lo votaríamos, claro que sí. Yo creo que estoy hablando de lo que para mí significa la idea del progreso, y a partir de ahí pues yo vería naturalmente la posibilidad de que yo siguiera siendo útil en un equipo de gobierno. Ada Colau arremete contra la Generalitat a cuenta de la seguridad. La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección ha acusado al Departamento de Interior de abandonar la seguridad en Barcelona por fines electorales. Los Mossos califican las acusaciones de radicalmente falsas. Sinó que em començo a preguntar si no hi ha una intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Seguimos con la mirada puesta en París, muy pendientes de cómo avanza la investigación sobre la joven española desaparecida hace 5 días. Hace un mes, Natalia Sánchez Uribe le confesó a una amiga que se sentía perseguida y observada. El padre ha pedido no convertir este caso en un circo. Día Mundial del Asma, una enfermedad crónica que cada vez sufren más ciudadanos. Se calcula que la padecen 300 millones de personas en todo el mundo y se estima que unas 250.000 muertes anuales a nivel global como causa directa de esta enfermedad. A pesar de la violencia y la represión, la Unión Europea rechaza una intervención militar en Venezuela. Reconocen que cada vez es más compleja una salida a la crisis venezolana, pero han rechazado una intervención militar en el país y también apelan a la urgencia de encontrar una solución pacífica y democrática. Hablaremos de todo ello en nuestra sección del Mundo en Guerra. No tengo ninguna, pero ninguna duda que la vía que se ha iniciado, que se ha intentado, no va a dar resultado. Y que antes o después, porque estamos hablando de un país que lo merece, sobre todo, la gente lo merece, la gente quiere paz, antes o después va a haber un diálogo, una negociación. Esta mañana era Albert Rivera el que subía las escaleras de la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Un encuentro que ha durado apenas 50 minutos. Rivera ha transmitido su deseo de liderar la oposición frente a un PP en descomposición, dice, con una crisis interna tras perder 71 escaños en las elecciones generales. El líder de Ciudadanos no ha dado opción a Sánchez de hablar sobre una posible abstención de los diputados de su partido para que así se favorezca su investidura. Le insta, eso sí, a que aplique el artículo 155. Le he ofrecido
como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. En cuanto a lo que haga el señor Casado y diga, bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Yo estoy más preocupado por los españoles, por qué oposición vamos a hacer, que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular. Creo que lo que dijo Casado habla por sí mismo. Yo creo que juzguen los españoles si un líder político tiene que comentar lo que tiene que hacer otro líder, pero él no hacerlo. En definitiva, creo que no merece demasiado. No me voy a aprovechar de esas declaraciones. En todo caso, creo que mi objetivo ahora es controlar a Sánchez desde la oposición, pero servir a España en los asuntos de Estado que le he ofrecido al presidente de Gobierno. Aunque el Partido Socialista, con mayoría absoluta en el Senado, no necesitaría a nadie más para aplicar el 155 en Cataluña, Rivera le ha ofrecido los escaños de Ciudadanos para poner en marcha este procedimiento. En el Partido Popular se han burlado de que Rivera quiera ceder sus senadores. Yo creo que hay que recordar que Albert Rivera firmó el famoso pacto del abrazo con Pedro Sánchez, es decir, ya sabemos de la capacidad que tiene de firmar hoy o mañana, ¿no? Y por otro lado, la segunda de las preguntas, el 155 se activa desde el Senado y para poderlo hacer, primero hay que tener un número suficiente de senadores y creo que Ciudadanos tiene cuatro senadores, ¿no? Evidentemente, eso sí que es un chiste. Bueno, que Rivera haya puesto a disposición del presidente a los senadores naranjas para aplicar ese 155 no ha sentado nada bien el separatismo. En el Govern critican el gesto de Ciudadanos. Es que nos tendrán que explicar qué motivo van a argumentar para aplicar el 155, porque es que es gratuito esto de aplicar el 155, no sé, habrá que explicar el porqué, en vez de ofrecer a sus senadores para trabajar, para luchar, ¿no?, entre todos, para aquello que les preocupa a los españoles, siguen en esta espiral de, no sé. Y ya por la tarde, pocos minutos antes de las 5:30, del Palacete de Galapagar al Palacio de la Moncloa, Pablo Iglesias se reunía con Pedro Sánchez. Segunda jornada de reuniones con los diferentes dirigentes políticos y también última de esta primera toma de contacto. En las filas moradas cierra, por tanto, esta ronda de Sánchez con los tres líderes de las formaciones más votadas, con la intención de abrir cauces para la gobernabilidad. Tras las negativas de PP y Ciudadanos a permitir que el PSOE pueda formar un ejecutivo en solitario, Sánchez esperaba el apoyo de Podemos, que insiste en que sea de coalición. Ha llegado al encuentro con la idea de proponer un gobierno estable y progresista, aunque los planes del socialista pasan de momento por conformar un ejecutivo en solitario. La reunión con Pedro Sánchez ha ido muy bien. En estos meses de colaboración, desde la moción de censura, hemos sido capaces de construir una relación de confianza que nos permite hoy, bueno, pues tratarnos con franqueza y con empatía. Ambos compartimos la necesidad del entendimiento y la colaboración entre fuerzas progresistas para afrontar el futuro de España. Coincidimos también en que es una demanda social, una demanda de la mayor parte de los ciudadanos que han votado en estas elecciones, que nos pongamos de acuerdo. Y si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo. El trabajo va a ser largo, requerirá discreción, prudencia y buena voluntad por ambas partes y les tendré que pedir que sean pacientes. Pablo Casado continúa lamentándose por los malos resultados electorales. El líder del PP no ha querido profundizar en el debate sobre el liderazgo de la oposición porque dice que le parece algo demasiado infantil, pero sí que ha querido reconocer un error de campaña. Ahora sí, sin estar confiándonos en que Vox y Ciudadanos estaban remando en la misma dirección. Nos hemos dado cuenta perfectamente que los enemigos de Vox y Ciudadanos era el Partido Popular. Y por eso yo diferencio mucho entre sus votantes, a los que respeto, a los que incluso entiendo que en los últimos años hayan podido estar decepcionados con errores que ha cometido el Partido Popular, y yo, como presidente, me hago partícipe y oye, pido disculpas y creo que los estamos corrigiendo y muy rápidamente.
Pero dicho eso, ahora apelo a un voto responsable y unido, porque si no, quien sale ganando, como hemos visto la pasada semana, es Sánchez y sus socios. La cartera del Partido Popular reduce su tamaño y es que la formación dejará de percibir 3 millones de euros al año en subvenciones del Congreso y del Senado. Es una consecuencia de su debacle en las elecciones generales. Lo mismo ocurre con la formación de Pablo Iglesias. En el lado opuesto, el Partido Socialista, que pasará a cobrar al año 2.059.000 euros, más de lo que venía obteniendo desde el año 2016. No serán los socialistas los únicos, también Ciudadanos, que va a haber incrementado un 50% sus ingresos en la Cámara Baja. Y en un desayuno informativo, Albert Rivera ha presentado a Begoña Villacís como la candidata del partido a la alcaldía de Madrid. Desde allí, la de Ciudadanos ha advertido de una batalla entre populismo y liberalismo. Villacís también ha declarado que quiere constituir la alternativa al populismo del gobierno municipal de Manuela Carmena. Y nosotros, insisto, somos conscientes de cuál es el reto. Y el reto es ser la alternativa al populismo en Madrid. Y ese va a ser mi proyecto. Y yo sinceramente creo que ese proyecto debería estar liderado por Ciudadanos, porque yo creo en el trabajo que hemos hecho en estos últimos años y porque vamos a asumir esa responsabilidad. Así que lo que vamos a hacer es encabezar ese proyecto y abrir las puertas a que sea apoyado por otros grupos políticos. Al estilo de Nicolás Maduro, las papeletas de Más Madrid llevarán las caras de Manuela Carmena e Íñigo Errejón como logos. Superan de esta forma los obstáculos de ser un partido de nueva creación con otra idea ingeniosa. Y es que ninguno de ellos puede acudir a los debates en medios públicos y tampoco pueden colgar carteles electorales en los espacios que están reservados para ello. Lo hará también Carles Puigdemont para las europeas. Iglesias ya lo hizo en 2014 y Maduro también hizo lo propio en Venezuela. Con esta idea, los candidatos impulsan su imagen por encima de las siglas del partido de Más Madrid. Con tal de mantenerse en el poder, Manuela Carmena consideraría quedarse en un gobierno de equipo, un equipo de gobierno presidido por Pepo Hernández. Declaración de intenciones en las que abre la puerta a un consistorio socialista. Si Pepe Hernández, el candidato socialista, saca más votos o algún concejal más que ¿ustedes lo votarían? ¿En ese caso se quedaría usted? Sin duda que lo votaríamos, claro que sí. Yo creo que estoy hablando de lo que para mí significa la idea del progreso y a partir de ahí pues yo vería naturalmente la posibilidad de que yo siguiera siendo útil en un equipo de gobierno. Debate a 6 es lo que ofrecen Radio Televisión Española y A3 Media de cara a las elecciones europeas. Los mismos grupos mediáticos que organizaron los debates con los 4 principales candidatos a presidentes han ofrecido ahora hacer lo propio de cara a las nuevas urnas. Los partidos trabajan con la previsión de que sean sus cabezas de lista los que acudan al debate de A3 Media el domingo, día 12 de mayo. Josep Borrell, del Partido Socialista, Dolors Montserrat, del PP, María Eugenia Rodríguez, de Unidas Podemos, y Luis Garicano, de Ciudadanos. En la cadena pública también podrían estar ahora repúblicas, es decir, Esquerra, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, y también Vox. 26 de mayo, autonómicas, municipales y también decidiremos quién se sienta en el Europarlamento. El gobierno de Reino Unido ha admitido que ya no hay tiempo suficiente para completar el proceso de ratificación de ese acuerdo de salida antes de las elecciones, por lo que los ciudadanos británicos estarán llamados a las urnas el próximo 23 de mayo. ¿Nos importan las elecciones europeas? No. Nos ha quedado claro porque, como esta persona, hay muchas más que no saben cuándo son las próximas. No tengo idea de las europeas. El 28%, según una encuesta del Parlamento Europeo, sabe al menos que se celebrarán este mes y un 60% considera probable que deposite su voto en las urnas el próximo 26 de mayo, el mismo día que las autonómicas y municipales en nuestro país. Y es que, por lo general, parece que los españoles somos de los que más europeos nos sentimos. El 75% opina que nos hemos beneficiado de pertenecer a la Unión. ¿Y saben ustedes cómo se compone el Parlamento? Este es el antes y el después de la Cámara. La composición actual es de 751 eurodiputados con Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Si el 2 de julio se produce el Brexit, el número de eurodiputados se reducirá a 705. ¿Y cuántos eurodiputados corresponden por país? El factor determinante para el reparto inicial es la población de cada país. Para los de este año, los cálculos los hacemos con el reparto de los 73 escaños británicos que se van. Comparándolos con los de 2014, salen sobre todo favorecidas España, Francia, Italia y Holanda.
Francia gana 5 escaños de 74 a 79 y España también, que pasará de tener 54 a 59, mientras que Italia irá de 73 a 76 y Holanda de 26 a 29. Siempre se habla de lo bien que viven, lo bien que cobran, pero ¿qué funciones tienen? Porque las tienen, sí. Los eurodiputados discuten en debates de actualidad con líderes, impulsan la revisión de leyes en vigor o plantean propuestas nuevas. ¿Como cuáles? Algunas de las ya aprobadas en los últimos 4 años, como el fin del roaming para viajar con internet por toda la Unión sin tener que apagar nuestros teléfonos. Fin del bloqueo geográfico, compras por internet, wifi gratuito en lugares públicos o la prohibición de los plásticos de un solo uso a partir de 2021. No olviden votar también en las europeas, es un derecho, ya conocen algo más ahora y oye, además es gratuito, algo que a los españoles bien nos gusta. Y en la calle, ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Estarán tan involucrados en las elecciones europeas como en las generales? Hemos salido a las calles de Madrid a comprobarlo. De cara a mi futuro, sí, la verdad es que sí. Las europeas no. Hombre, sí, porque al final son nuestros representantes en Europa. Sí, sí, claro que sí. Ahora mismo estoy un poco con los estudios liados y tengo todavía que leerme más programas y tal. Todavía estoy un poquito verde en el tema. Sí, claro. El 26 de mayo, si no me equivoco. Sí, el día 26 de mayo. Bueno, he pedido el voto de esta mañana, pero el 26 de mayo, ¿no? Sí, a final de mayo, ¿no? No. El 26. El del PSOE... También me has pillado. Sé algunos de España, pero no te sé decir nombres. No exactamente, pero tengo que leerme más o menos. Vox yo creo que era Ortega Smith, ¿puede ser? Pues sé que por el PSOE Borrell. Pues me lo tengo que revisar entonces. Por Ciudadanos, por Podemos es una mujer. No, de las europeas yo creo que no me sé ningún candidato, pero no. No me lo sé ninguno. Estaba muy centrado con las generales de España y todavía no me lo he mirado, pero me lo miraré. Ciudadanos creo que es otro tío, conocido también, pero... Choque entre Ada Colau y la Generalitat. La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección acusa directamente a Miquel Puig de abandonar la seguridad en la ciudad por motivos partidistas. Nosaltres hem posat més hores extres de Guàrdia Urbana, més agents de Guàrdia Urbana, fem plans per reforçar tots els serveis possibles, parlem amb Fiscalia, parlem amb els jutjats, busquem solucions. Ara bé, jo sí que he de denunciar que en els darrers temps el que he vist ja no és només una incompareixença de la Generalitat de Catalunya, sinó que em començo a preguntar si no hi ha una intenció electoral d'abandonar la seguretat de Barcelona per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Y tenemos conexión telefónica con el portavoz del sindicato de los Mossos FEPOL, con Toni Castejón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Han anunciado que el 14 de mayo comenzarán a movilizarse por la falta de efectivos en el cuerpo policial. Sobre el abandono de la seguridad ha hablado hoy Ada Colau, la acabamos de escuchar, pero ¿desde hace cuánto existe este problema? Bueno, la verdad es que esto lo tenemos hace ya años, no nos vamos a engañar, hace más de 2 años. Aquí llevamos concretamente 6 que no hay incorporaciones, no hay nuevas promociones, se nos han ido cerca de 600 agentes, nos faltan cerca de 2.000 y eso se ha notado mucho y sobre todo ha habido una inacción por parte del conseller de Interior, del señor Buch, pero no en Barcelona, como dice la señora Colau, y tampoco es nuevo de ahora esto. Esto es algo que nosotros los sindicatos lo venimos denunciando hace mucho tiempo. También la señora Colau, con su gestión de la urbana, pues a lo mejor tendríamos mucho que decir porque también representamos a la Guardia Urbana, pero unos por los otros la verdad es que la dejadez ha sido absoluta y nosotros hoy mismo denunciábamos eso, que el servicio de seguridad ahora mismo hay que denunciar públicamente que no se está dando, no solo en Barcelona, sino en Cataluña. ¿Cuál ha sido la última conversación en este sentido con Interior? Pues fue cerca de diciembre. Por eso lo decimos todos, es decir, no hay ningún tipo de negociación, no hay ningún tipo... nosotros no paramos de denunciarlo todo, sobre todo los últimos meses, porque se nos ha impuesto un servicio de vigilar los juzgados con los mismos agentes que teníamos, cosa que ya denunciamos que no era posible hacerlo, no se buscó ningún tipo de solución, de sacar horas extras o lo que fuera, y con lo mismo se ha hecho todo, con el resultado bueno, han subido los delitos en todas partes, no teníamos patrullas y parece que todo da igual, y en ese sentido comunicación con Interior ha sido cero. Denuncian la falta de agentes. ¿Cuáles son los puntos en los que se necesitan mayor número de efectivos?
La verdad es que la escasez es tanta que no hay comisaría que se salve, no hay ninguna. Evidentemente se nota mucho más en aquellas ciudades grandes, porque es donde suele haber pues mucha más gente y también hay pues más focos conflictivos. Evidentemente en Barcelona falta muchísima gente, pero en ciudades grandes, Rubí, Sabadell, Gerona, pasa absolutamente igual. Todo lo que sean cualquier especialidad estamos exactamente igual, es decir, es un problema endémico del propio cuerpo ahora mismo. Pues Toni Castejón, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes, muy buenas noches. Hace unas semanas la misma Colau se hacía youtuber subiendo varios vídeos a su canal. Ahora protagoniza un vídeo de reggaetón que se está haciendo viral a través de la red social. Secuencia musical que prepara el terreno a 2 días del inicio oficial de la contienda electoral. ¿No? Me llamo Traviesa. ¿Qué coño si fuese aquí Colau? Soy la fucking alcaldesa. Es histórica. Desfilan nuevos testigos de las defensas, entre ellos el empresario Joan Porras y varias personas socias de la organización separatista de la ANC que participaron en esa votación del 1 de octubre. Lo ha estado siguiendo nuestra compañera Maribel de Jesús. Maribel, hay quien ha declarado que fue una jornada muy festiva. Muy buenas noches. Así lo ha explicado hoy Martí Carreras, uno de los ciudadanos que decidió ir a votar el 1 de octubre. Una declaración que nos recuerda a la de Gabriel Rufián, que aseguró que él salió a merendar y que dudaba mucho que en una rebelión se pudiese salir a merendar. La fiesta de la democracia es como la han nombrado varios testigos hoy. Uno de ellos, Joan Porras, o más conocido como Joan Bonanit, ya que acudía todos los días a la cárcel a darle las buenas noches a los independentistas. Joan ha asegurado que decidió ir a votar porque no lo consideraba un delito. No lo recuerdo si lo sabía, pero en ningún momento pude plantearme que unas votaciones se pudieran considerar ilegales, porque si votar es un delito, aquí en este banquillo tendríamos que estar sentados millones de catalanes. Hoy era el turno de las testificales de varios ciudadanos que fueron a votar el 1 de octubre y han decidido ir a declarar con un lazo amarillo en apoyo a los golpistas. Han coincidido en sus testificales en que hubo violencia, pero que fueron los policías los que les agredieron a ellos. A mí me cogieron por los testículos, me levantaron para arriba y me dejaron caer. Caí en el suelo, estirado. Con los bomberos era pegarles de arriba abajo, de arriba abajo. Y un dato curioso, Alba, es que hoy Juanfran Torres, jugador del Atlético de Madrid y de la selección española, ha decidido acudir hoy como público para acompañar a su mujer, que es abogada. Mañana seguirán declarando los testigos propuestos por la defensa de Jordi Sánchez. Gracias, Maribel. Y Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y Quim Torra se encontrarán este viernes en el Salón del Automóvil de Barcelona. La agenda del rey incluye un almuerzo con los organizadores del mismo, que este año celebra además su centenario, y un recorrido por la feria en el recinto. Pedro Sánchez ya estuvo al lado de su majestad en la Feria del Móvil. Fue la última ocasión en la que Felipe VI estuvo en Cataluña. También estarán presentes otras autoridades del gobierno. Joan Planelas Barnosé, el cura independentista, acaba de ser nombrado arzobispo de Tarragona. La designación se produce después de la renuncia del anterior responsable, de Jaume Pujol, que se marcha en pleno escándalo por varios casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos que dependían directamente de él. Planellas es abiertamente separatista y firme defensor de la República Catalana. Incluso, lo hemos visto, ha colgado varias banderas independentistas en la iglesia. Tenemos conexión con Alex Navajas, periodista de Información Religiosa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. ¿Cómo valora este nombramiento? Pues bueno, a ver, a priori por lo que ha ido haciendo Monseñor a lo largo de todos estos años, flirteando peligrosamente con el separatismo catalán y fijándose en una parte de su rebaño, parece que complicado, ¿no? Parece que es un obispo con una clara línea nacionalista, separatista, ¿no? Lo que vendría siendo pues Monseñor Novell en Solsona, en la provincia de Lérida.
Hablando el otro día con una persona que conoce muy de cerca todo el tema catalán, todo el tema de la Iglesia en Cataluña, me decía que, bueno, que él confía en que cuando llegue a ser arzobispo de Tarragona se relajará, dejará de lado falsos ídolos como son el nacionalismo y se centrará en lo importante, que en el caso de un obispo evidentemente pues es predicar el Evangelio. ¿Hasta qué punto la cuestión catalana puede apartar a fieles de la Iglesia? Pues yo me temo que mucho. Es muy significativo que en España las dos comunidades autónomas donde hay menos práctica religiosa, donde se pone menos la X para la declaración de la renta a favor de la Iglesia, etcétera, son precisamente Cataluña y el País Vasco. El País Vasco, que no olvidemos que ha sido un vivero de vocaciones durante décadas, ha habido cientos, miles de misioneros del País Vasco y hoy los seminarios están vacíos. En Cataluña pasa a 3/4 de lo mismo. Es un sitio donde han nacido numerosas congregaciones religiosas importantes, pues estoy pensando por ejemplo en los claretianos, y hoy el porcentaje de asistentes a misa es absolutamente mínimo, es uno de los más bajos, si no el más bajo, de España, con lo cual parece que es verdad que el que adora al ídolo nacionalista deja de adorar pues al Dios cristiano, ¿no? Alex Navajas, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. El auge de Vox se debe a las divisiones internas del PP. Con estas palabras, Quim Torra ha negado un artículo que el independentismo tenga algo que ver con la llegada de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. En España, el ascenso de la extrema derecha se originó a partir de divisiones internas y luchas de poder dentro del Partido Popular. Condujo a la separación de los líderes y a la creación de partidos como Vox. La extrema derecha sentía que estaba bien representada por el Partido Popular de José María Aznar. Que comience la batalla por España. Con estas palabras, de esta forma, Vox daba el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el 28A. Lo ilustraba en las redes sociales con una imagen de Aragón, del Señor de los Anillos, con el logo de Vox. El actor ha cargado contra el partido por usar su imagen. Ridículo que se utilice el personaje de Aragón, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media para legitimar a un grupo político antiinmigrante, antifeminista e islamófobo. Ya lo han visto, y no es la primera manifestación de este tipo del actor premiado por la Academia de los Oscar. ¿En la tribuna política o en la gran pantalla? ¿Dónde lo prefieren? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Agradecemos mucho a Viggo Mortensen su trabajo en El Señor de los Anillos, pero aprovechamos para decirle que si alguien quisiera reclamar derechos por el uso de un fotograma de la película, debería ser en realidad el director del film o, por ir más allá, el creador del personaje al que interpretó Mortensen, pero desafortunadamente hace tiempo que Tolkien nos dejó. Dejando a un lado la cuestión de los derechos, el enfado de Mortensen es comprensible, teniendo en cuenta sobre todo que Vox representa lo contrario de lo que se vive en el entorno del hollywoodiense, pareja de la actriz Ariadna Gil y socio de la separatista Òmnium Cultural desde hace años. Mortensen, que critica el ultranacionalismo de Vox, prefiere como amigos a los nacionalistas de Òmnium, a los que se suben a los coches de la Guardia Civil y amedrentan a la policía, que simplemente cumple órdenes. El intérprete de Aragón, que tilda de antiinmigrante al partido de Abascal, prefiere al parecer apoyar la intolerancia del separatismo catalán, que manda arrimadas a Andalucía o que llama bestias con forma humana a los españoles no catalanes. Una curiosa manera de mostrarse contrario al racismo, como dice Mortensen que es. Para gustos hay colores y para opiniones políticas también, pero parece evidente que a Viggo se le da mucho mejor el cine que la política, así que no se empeñe. Sentencia contra la Universidad Autónoma de Barcelona por discriminar a estudiantes constitucionalistas. La institución presentó un recurso contra la sentencia de un juzgado de lo contencioso que instaba al rectorado a inscribir a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana, una asociación de estudiantes constitucionalistas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la decisión de la UAP vulneraba los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad ideológica de esta asociación. La asociación S'Acabat fue la que inició las acciones judiciales contra la facultad. Y tenemos conexión telefónica con Alex Serra, representante de la plataforma de alumnos constitucionalistas, hoy constituidos en la entidad S'Acabat. Señor Serra, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué supone esta victoria judicial? ¿Qué valoración hacen?
Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que esta victoria judicial constata lo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, que las instituciones catalanas están suponiendo un aparato de propaganda separatista del relato independentista que hay en Cataluña. Pero esta sentencia va más allá y dice que ha habido una vulneración de derechos fundamentales. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia falla diciendo que ha habido discriminación por razón de opinión, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Y este es un hecho muy grave que desde Sacabat queremos denunciar, porque queremos recordar que es un hecho sin precedentes, porque la Universidad Autónoma de Barcelona es la primera universidad española condenada por vulnerar derechos fundamentales de sus alumnos. Y nosotros decimos bien alto y bien claro que es Sacabat, y es por este motivo que pedimos la dimisión inmediata de manera clara y nítida de la rectora de la UAB, Margarita Arbós. Aseguran que las instituciones públicas son permisivas y tolerantes con la violencia ejercida por parte de colectivos independentistas. ¿Teme que la situación vaya a más? ¿Hay inseguridad en los campus universitarios? Sí, la verdad es que la Universidad Autónoma en este auto también lo refleja. A nosotros, cuando nos expulsaron como colectivo, dijeron que no cumplíamos el requisito que nos pusieron para echarnos, que era de que rectificáramos todas nuestras declaraciones referidas a hechos o acciones que había dado lugar la universidad, pero en cambio nunca ha instado y nunca ha expulsado a colectivos que su forma de acción y su forma de actuar natural es la violencia, coaccionando desde que empezamos a hacer una acción que era poner una carta para informar de la creación de nuestro colectivo hasta cualquier otra actividad que hemos hecho. Por lo tanto, esta doble vara de medir de la universidad es lo que nosotros desde Sacabat venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Y hoy, gracias a los tribunales, se nos ha dado la razón. Y este es un hecho totalmente intolerable, que no vamos a permitir. Las pasadas elecciones generales han supuesto un refuerzo de las formaciones separatistas. ¿Qué lectura hace de esos resultados y, sobre todo, qué futuro cree que le espera a Cataluña y al resto de España? Bueno, sí que es cierto que no son unos buenos resultados electorales para los constitucionalistas en Cataluña, pero nos tiene que hacer reflexionar sobre el hecho de que también hay un refuerzo de los partidos separatistas, pero en número de escaños, no en número de votos, porque si analizamos bien los resultados, 1 de cada 3 votos representan al separatismo, por lo tanto los otros 2 de cada 3 se mantienen en el constitucionalismo o opciones no independentistas. Pero esto nos anima aún más a nosotros a luchar para seguir desmintiendo el relato independentista y conseguir así una Cataluña de todos y para todos, donde el pluralismo, la libertad y la tolerancia vuelvan a ser la bandera de nuestra tierra, que siempre ha sido admirada por el resto de España, y ese es nuestro objetivo y finalidad en Sacabat. Alex Serra, gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias, adiós. 11 políticos y altos cargos en la lupa de la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez de la Audiencia Nacional, a Manuel García Castellón, en el que señala a estas personas como presuntos perceptores de comisiones ilegales de la consultora OHL. Estaríamos hablando de sobornos que superan los 38 millones de euros entre los años 2003 y 2014. Cuarto encargo de espionaje de BBVA al excomisario José Manuel Villarejo. La víctima, el entonces presidente de Colonial, Luis Portillo. Hablamos de todos los detalles con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, un espionaje para saldar una deuda que asciende a los 70 millones de euros. Sí, es una historia ya un poco vista, ¿verdad? Pero que añade un nuevo personaje, una nueva víctima a los enredos de Villarejo y a los encargos del BBVA. Esta vez se trataba de que Inmobiliaria Colonial, que no Luis Portillo, tenía una deuda con el banco de 70 millones de euros y el banco, lógicamente, pues la quería recuperar. Los momentos malos del ladrillo que afectaron a tantas constructoras, nada distinto de lo que le ocurriese a Fernando Martín, el de Martín Fadesa, nada distinto a lo que le ocurrió a Luis del Rivero con la operación aquella de SACIR sobre el banco BBVA. Pero, bueno, los detalles son tremendamente escabrosos, tan escabrosos como esto de OHL. Y da la sensación de que el capitalismo a la española es un capitalismo con trampa. Yo creo que es muy importante que cerremos esa brecha, que cada palo aguante su vela y que el que haya hecho cosas que pague por ellas, y contratar a un policía en activo, en este caso al excomisario Villarejo, para investigar no solo a Portillo, sino a su familia, si tiene o no tiene cuentas fuera, fondos fuera de España, para pretender chantajearle con ello y que pague y que recupere el banco los 70 millones, es una práctica que suena a las mafias de Manhattan. Pues a ver, gracias y muy buenas noches.
Hoy, 7 de mayo, Día Mundial del Asma, una enfermedad crónica que cada vez sufren más ciudadanos. Se calcula que la padecen 300 millones de personas en todo el mundo y se estiman unas 250.000 muertes anuales como causa directa de esta enfermedad. En España, un 7% de los adultos y un 10% de los niños la padecen. El asma se caracteriza por la aparición de episodios de dificultad respiratoria con tos, sibilancias y sensación de ahogo. Uno de los problemas es la falta de control de la enfermedad. Se estima que hasta 7 de cada 10 asmáticos no saben cómo controlarla. Y hablamos ya con Cristina Morales Cabeza, médico especialista de alergología en la Clínica Subiza. Señora Morales, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los principales síntomas que causa la inflamación de las vías respiratorias? Bueno, el asma es una enfermedad crónica en la que existe una obstrucción del flujo aéreo que es reversible y que generalmente los síntomas que suelen causar son 4 principales: opresión torácica, tos, sensación de ahogo y pitos en el pecho. Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia porque cada vez hay más casos. Pues es una enfermedad que afecta aproximadamente al 5% de los adultos y al 10% en los niños y en los adolescentes, y generalmente el motivo por el cual es un poco inespecífico. Cada vez hay más y hay varias teorías que se han postulado para ello. Una de ellas es la hipótesis de la higiene, en la cual impedimos al recién nacido o a los niños que sean más pequeños la exposición a diferentes alérgenos, y eso hace que el sistema inmune no termine de desarrollarse correctamente. Y otra alternativa que puede haber es que la capacidad que pueden tener los inhalantes en el medio ambiente para generar esta inflamación bronquial puede ir modificándose con el tiempo. ¿Guarda relación el asma con la obesidad infantil? Sí. Existe una alta prevalencia del asma en pacientes que tienen un aumento de peso y eso generalmente puede provocar un aumento de estos síntomas. Y esta enfermedad también está muy relacionada con la alergia. Sí, efectivamente. El asma en unas ocasiones puede estar producida por alérgenos inhalantes o epitelios de animales, por hongos, por ácaros del polvo y demás, y en otras ocasiones no se consigue objetivar esta identificación para estos alérgenos. Entonces, cada vez hoy en día se utilizan más nuevos tratamientos, como es por ejemplo la inmunoterapia, en las cuales nosotros lo que intentamos es ir hacia la causa de la enfermedad, atajarla para intentar controlarla, y además se considera que es el único tratamiento que es capaz de modificar el curso de la enfermedad. Sobre todo también es muy importante las medidas de evitación y que el paciente sea conocedor de su enfermedad para intentar controlar los síntomas y evitar la exposición a los alérgenos en la medida de lo posible, claro. Cristina Morales, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Muchos políticos se retratan hoy, felicitan el Ramadán, pero no la Semana Santa. Es el caso de la alcaldesa de Barcelona, que nunca ha tenido un mensaje de felicitación para los católicos en la Pascua de Resurrección, pero ahora sí para los musulmanes. Barcelona es una ciudad afortunadamente diversa. Ramadán Mubarak a todos aquellos vecinos y vecinas musulmanes de la ciudad que hoy empiezan este periodo de reflexión para encontrar la armonía y la paz. En el inicio del Ramadán quiero mandar un saludo afectuoso a todos los musulmanes de Barcelona. Es un momento especial para la reflexión, la armonía y la paz, cualidades que nos benefician a todos los barceloneses y a todo el mundo. El Partido Socialista de Ceuta y su secretario general felicitan a todos los musulmanes del mundo y en especial a los de Ceuta, en el día en el que se inicia su mes sagrado del Ramadán. Perseguida y observada. Así se sentía la joven española desaparecida en París. Son las palabras que le dijo Natalia Sánchez Uribe a una amiga de Mallorca hace apenas un mes. La mañana de su desaparición estaba trasladando sus maletas al piso de una amiga española, pues se acababa su contrato en el piso en el que había vivido hasta entonces. Natalia dejó 2 maletas en la casa de su amiga y le dijo que regresaba para recuperar una tercera y que volvería más tarde para estudiar juntas. Pero nunca regresó ni tampoco fue a por la otra maleta. Su padre se encuentra en la capital gala siguiendo muy de cerca cómo avanza la investigación y ha pedido no convertir el caso en un circo. Ayer se encontró la mochila con su ordenador y móvil en un parque cercano a la universidad en la que realizaba un Erasmus. Arranca el juicio de la manada de Bilbao. La Audiencia Provincial de Vizcaya
comienza el proceso a los 3 jóvenes que supuestamente abusaron sexualmente de una chica de 18 años el pasado 14 de enero de 2017. Hechos que habrían grabado con un móvil y que posteriormente habrían difundido a través de WhatsApp. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada. La Fiscalía solicitaba penas que superan los 100 años de prisión para los jóvenes, 2 de ellos de 20 años y el otro de 28. Tercer bebé prematuro fallecido en Cataluña por una infección bacteriana. Ha ocurrido en el Hospital Dr. Josep Trueta de Gerona. El bebé de 24 semanas ha muerto tras presentar una infección activa de una bacteria, la misma que causó la muerte de otros 2 prematuros en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a finales del mes de abril. En el centro hay 2 ingresados, otros 2 bebés colonizados a los que se les ha detectado la presencia de esta bacteria, pero que no han enfermado. 14 detenidos tras desarticular 10 narcopisos y desmantelar el punto de droga La Ventana. Una operación en la que se ha desarticulado estas viviendas en el puente de Vallecas, en San Blas y Centro, lo que ha conllevado a la detención de esas 14 personas, una de ellas con un mandamiento de ingreso en prisión. En los registros realizados, los agentes incautaron 1.200 euros en efectivo, cocaína y hachís dispuestos en dosis para su venta, así también como útiles y productos para su elaboración. En página internacional se repetirán las elecciones a la alcaldía de Estambul. La Comisión Electoral de Turquía ha ordenado volver a las urnas de comicios municipales, unas elecciones que ganó el pasado día 31 de marzo la oposición socialdemócrata. La comisión admite de esta forma una demanda del partido del presidente turco Erdogan. El candidato del Partido Republicano del Pueblo fue el más votado en estas últimas elecciones y de esta forma se pondría fin a 25 años de mandato. A pesar de la violencia y la represión, la Unión Europea rechaza una intervención militar en Venezuela. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, ha reconocido que cada vez es más compleja una salida a la crisis venezolana, pero ha rechazado una intervención militar en el país y ha apelado a la urgencia de encontrar una solución pacífica y democrática. El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha aseverado que cuando Nicolás Maduro ya no se encuentra en Venezuela y se pueda ver con toda claridad el horror de su tiranía, no aceptará excusas de que no se sabía lo que ocurría. González también ha criticado duramente a José Luis Rodríguez Zapatero por prestarse a un diálogo que, según su antecesor, no lleva a ninguna parte. Zapatero continúa insistiendo en esto, al mismo tiempo que ha lanzado sus reproches a la posición que mantiene el Ejecutivo de Estados Unidos de Donald Trump. No tengo ninguna, pero ninguna duda que la vía que se ha iniciado, que se ha intentado, no va a dar resultado. Y que antes o después, porque estamos hablando de un país que lo merece, sobre todo, la gente lo merece, la gente quiere paz, antes o después va a haber un diálogo, una negociación y un acuerdo de convivencia. No tengan ninguna duda, no se va a producir ninguna vía de hecho, ni por la fuerza se va a producir ningún cambio. Y en nuestra sección del Mundo en Guerra toca hablar hoy de Venezuela y para ello tenemos aquí con nosotros a Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. El placer, como sabes, ya es nuestro. Bueno, Guaidó ha reconocido que midieron mal las fuerzas, pero ¿qué es lo que ha pasado realmente para que esa Operación Libertad se haya ido apagando? Ya Guaidó ya la semana pasada lo confesaba, ¿no? Que había medido mal las fuerzas, pero se refería explícitamente a que no contaba con los apoyos militares suficientes, ¿no? No solo eso, también faltó instrucciones claras tanto a sus seguidores como al pueblo venezolano en sí. La gente ya no sabía si había paro, no había, si había huelga o no, qué se esperaba de ellos, qué tenían que hacer, ¿no? Pero quitando esos aspectos, es verdad que lo más grave fue la falta de esos apoyos militares, ¿no? Pero los tenía o contaba con ellos, porque si no, no hubiera dado el paso, ¿de acuerdo? Es decir, parece que sus negociaciones previas durante estos meses
habían sido parcialmente exitosas y tenía el número suficiente o la calidad suficiente de altos mandos como para que creyera que tenía todo ganado y que como un dominó iban a caer el resto, iban a sumarse una vez se viera con qué apoyos tenía, ¿no? Incluido el propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que al parecer estaba también en la conspiración. Sea por cobardía de última hora, de miedo, de esto no va a triunfar, que me va a pasar, Maduro me va a cortar el cuello y no decide nada del paso, sea porque desde el principio, cuando fueron tocados para esas negociaciones con Guaidó, ya informaban a Maduro que les decía, seguid negociando, decid que sí y luego estaréis conmigo, sea como fuera, el caso es que no dieron el paso, prácticamente ninguno dio el paso y este llamado golpe ha sido un fracaso. Y digo llamado golpe porque el golpe ya fue en enero. Es decir, esto es una vuelta de tuerca de intentar terminar de ganar lo que se empezó en enero, ¿no? Desde enero hay dos parlamentos enfrentados, hay dos presidentes del gobierno enfrentados, ¿no? Luego el golpe sería entonces, aunque no hay que olvidar que el golpe realmente lo dio Maduro con el pucherazo electoral. ¿Contemplaría una intervención militar en el país? Por ejemplo, si Estados Unidos decidiese dar ese paso, ¿qué sería lo que pasaría? Bueno, yo hace tiempo diría que era prácticamente improbable, pero hoy diría que es poco probable, solamente. Es decir, cada vez se habla más de esa intervención, Estados Unidos sigue diciendo que no la descarta y habla más de ello. Guaidó incluso dice que la valoraría, que lo agradece, la agradecería y la valoraría y la votarían en el Parlamento y que podrían aprobarla, esa ayuda por medio de una intervención. Y hay un dato importante y es que ahora mismo la Asamblea Nacional Venezolana, la ANV, el Parlamento enfrentado a Maduro, que preside Guaidó, va a discutir una propuesta para volver a firmar el acuerdo de defensa regional con Estados Unidos, del que el chavismo naturalmente se rescindió hace años. Y esto es importante y es sintomático porque está claro que la firma de este acuerdo, si se llegara a firmar con este Parlamento, digamos, no quiero llamarlo golpista, pero con este Parlamento de esa parte de Venezuela, esa firma facilitaría la legalidad, daría la cobertura legal y política, tanto nacional como internacional, a esa intervención, porque los Estados Unidos estarían interviniendo en apoyo de un aliado, de ese gobierno de ese único gobierno legítimamente considerado por hoy ya la mayoría de las naciones del mundo, y por lo tanto, bueno, eso sería un buen punto a su favor, y realmente esto nos da, por eso he cambiado mi parecer. Yo creo que hoy diría poco probable, pero bueno, y ya veremos la semana que viene. Las consecuencias, desde luego, el régimen de Maduro no resistiría esa intervención, caería el régimen, llegaría Guaidó como presidente interino y llegaría la libertad, por lo menos inicialmente, al pueblo venezolano. Pero podría haber un daño terrible, y es lo que los norteamericanos están valorando, un daño terrible a su imagen. Los Estados Unidos no es como en los años 80 o 90, que podían invadir la isla de Granada o Panamá, y todo el mundo aplaudía o se callaba. Hoy sería otra invasión más del enemigo de los malvados yanquis, ¿no? Con lo cual tienen que tener mucho cuidado, y yo creo que una intervención en estos momentos sería negativa para ellos si la situación se deteriorara socialmente, económicamente, vitalmente, más aún para el pueblo, y todo indica que así va a ser. En un momento dado la intervención sí que podría ser bien recibida por una mayoría del orbe, cosa que hoy yo creo que nos produciría. Y luego habría muertos, porque habría una cierta resistencia, digo cierta, pero podría ser mínimo una cierta resistencia del ejército de Maduro y de los cubanos, de los rusos y demás, y esto provocaría muertos, y estos muertos, cuantos más hubiera, más enconamiento habría en esa división de la sociedad. ¿Qué pasa con las tropas norteamericanas? ¿Se quedan luego o se van? Si se quedan, se iniciaría una guerra subversiva y terrorista que la izquierda conoce muy bien, los cubanos y los rusos, antigua izquierda, y las tropas de Hezbollah, los agentes de Hezbollah que están en el país, en Venezuela, aunque sorprenda a muchos que esto se diga, podría empezar, y con lo cual habría un goteo de muertes norteamericanas no deseadas. Y si se van, ¿qué habría? Probablemente una guerra civil, porque de poner a un gobierno para irte enseguida, dejando una masa social chavista importante, armada, con el apoyo del ejército, del antiguo ejército, sería complicado. Por lo tanto, hay que pensárselo muy bien para esa intervención. Bueno, Rusia es uno de los claros apoyos al régimen chavista. ¿Sería reeditar el bloque de la Guerra Fría? No, el bloque de la Guerra Fría se ha mantenido, quizás cayó en los tiempos de Gorbachev
y Yeltsin un poco, pero básicamente se ha mantenido y lo estamos viendo hoy. ¿Y por qué se ha mantenido? Se ha reeditado y cada vez es más enconada esa división, ese enfrentamiento. Primero porque la izquierda europea hispanoamericana así lo ha querido y así lo hace en todas sus declaraciones, sus apoyos y sus negociaciones, y luego porque Occidente, este Occidente del que formamos parte, ha provocado a Rusia continuamente desde la caída del muro. Es verdad que al principio provocabas a Gorbachev y a Yeltsin y no pasaba nada, y luego provocas a Putin y pasa lo que pasa. Luego, hace tiempo que debimos haber medido un poco lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en el este de Europa. Pero sí, el pacto, los bloques está Rusia con China, con Corea del Norte, con Venezuela, Cuba, Irán, Siria, más todo el apoyo de la izquierda occidental. Naturalmente luego hay agendas particulares de cada país y hay enfrentamientos entre ellos en determinados, pero grosso modo se puede ver que, bueno, que si esto no es una coincidencia, esto es el después de la Guerra Fría. Pero para mí el peligro fundamental no es Rusia, que es verdad que tiene tropas en el país. Para mí es mucho más evidente el peligro de Cuba. Es el país que está cerca, es el brazo lejano, como lo fue en la Guerra Fría, el brazo lejano en Hispanoamérica de los rusos, y Cuba, con el apoyo ruso, tiene muchísimos asesores políticos y militares en el país, en Venezuela, y tropas. Tiene bastantes tropas y además muy bien preparadas. Incluso Irán tiene agentes y pequeñas unidades de Hezbollah, con lo cual, bueno, todos estos apoyos extranjeros lo que hacen es ayudar a apuntalar el régimen y ayudar a mantener al ejército unido y cohesionado en torno a Maduro. Y ya por último, Bruno, te pido brevedad porque nos quedan unos pocos minutos. Por un lado está Maduro acorralado y por otro lado Juan Guaidó reconocido como presidente legítimo por la comunidad internacional. ¿Qué futuro le podría esperar al chavista? Bueno, yo creo que Maduro no está realmente acorralado y creo que Guaidó le apoya una importante parte de la comunidad internacional, pero hay otra parte menor, pero importante también, que apoya a Maduro. Yo creo que llevan así desde enero, con 2 gobiernos. Ha habido 3 fracasos de Guaidó. El inicial, cuando dio el primer golpe intentando hacer caer el régimen. El segundo, con la operación de ayuda humanitaria que sigue pudriéndose en las fronteras en Colombia. Y el tercero ha sido ahora. Yo creo que esos fracasos no le hacen fracasar en su intentona global, pero creo que ahora mismo la situación está igual que estaba antes como estaba en marzo o en abril, que puede estar así muchísimo tiempo, y yo no veo inminentemente la caída del régimen, y como he dicho antes, salvo que la situación se degrade más, provocando un levantamiento de la población masivo o una intervención extranjera, creo que hoy por hoy la situación se va a quedar como está. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Un mosaico formado por más de 1000 cubos de Rubik constituye un nuevo récord Guinness. Más de 300 personas se dieron cita la semana pasada en un centro comercial de India para lograr realizar la imagen de un tigre de Bengala a través de cubos de Rubik. La prueba tenía por objeto llamar la atención sobre la conservación de este gran felino que habita en la India, en Nepal, en Bangladesh, en Birmania y también en el Tíbet. Y allá ha comenzado la Feria de Abril en Sevilla. El alumbrado dio el pistoletazo de salida este sábado a las 12 de la noche, una semana en la que no van a faltar los farolillos, las casetas, el rebujito, el pescadito y los bailes. Quedan todavía muchas jornadas por delante para enfundarse en un traje y disfrutar de esta feria. Y ya se ha alcanzado el récord histórico de carruajes por las calles del Real, que se han registrado hasta más de 1000. Una de las novedades de este año es el control de venta de bebidas en las calles aledañas a la feria, en el barrio de Los Remedios, para así poder evitar los botellones. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web deltorotv.com. Nosotros nos despedimos ya, pero los dejamos con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.